Evangelio de hoy. Jueves 16 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 47 al 54. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes vuestros padres mataron. Vosotros sois testigos y consentís las obras de vuestros padres. Porque ellos mataron a los profetas y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso también la sabiduría de Dios dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Y a unos los matarán y a otros los perseguirán, para que se pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue muerto entre el altar y el templo. Sí, os digo que se pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, expertos en la ley, porque habéis llevado la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado y habéis impedido a los que querían entrar. Al salir el de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle y a interrogarle con insidias, cronómetro igual a 1300, acechando para ver si podría decir algo que pudieran usar en su contra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas es uno de los más contundentes en los evangelios, donde Jesús lanza duras críticas a los fariseos y expertos en la ley por su hipocresía y su falta de autenticidad. Este fragmento muestra cómo las prácticas religiosas pueden convertirse en un obstáculo para conocer y servir a Dios verdaderamente. Al reflexionar sobre este pasaje, podemos encontrar profundas enseñanzas sobre la verdadera justicia, la integridad y la relación entre la ley de Dios y el corazón humano. La herencia de los profetas, ¿una bendición o una maldición? Jesús comienza su reproche señalando la responsabilidad que los fariseos y los expertos en la ley tienen con respecto a los profetas del pasado. Este primer punto es fundamental, porque Jesús no está simplemente denunciando prácticas externas, sino que está tocando un tema mucho más profundo: la relación entre la religión externa y la historia del pueblo de Israel. Los fariseos y expertos en la ley se consideran los herederos de los profetas, aquellos que transmitieron el mensaje de Dios a Israel. Sin embargo, Jesús les recuerda que, lejos de ser seguidores fieles de esos profetas, sus antepasados fueron responsables de la muerte de muchos de ellos. Este reproche revela que, a pesar de que los fariseos se enorgullecían de su herencia religiosa, en realidad, su comportamiento había continuado la tradición de rechazo y persecución hacia los profetas. Esta crítica es un recordatorio de que no basta con reconocer nuestra herencia religiosa o nuestra posición en la tradición. La verdadera relación con Dios exige una transformación interna que nos permite vivir de acuerdo con los valores y principios que los profetas proclamaron. No basta con rendir homenaje a los profetas y a la ley. Debemos vivir en coherencia con el mensaje que ellos nos dejaron. La crítica a la hipocresía religiosa. Una de las acusaciones más graves que Jesús hace en este pasaje es la hipocresía de los fariseos y expertos en la ley.
Ellos se presentan como los guardianes de la ley y la justicia. Pero Jesús los señala como aquellos que edifican los sepulcros de los profetas. Es decir, honran a los profetas muertos mientras perpetúan las mismas actitudes de rechazo y violencia que aquellos profetas denunciaron en su tiempo. Este comportamiento es profundamente hipócrita, porque se presentan como defensores de la ley y la moral, pero en realidad están vacíos de la justicia y la misericordia que esa misma ley exige. Este reproche de Jesús nos invita a cuestionarnos nuestra propia vida religiosa. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de la hipocresía, mostrando una apariencia de rectitud, mientras en nuestro corazón hay egoísmo, juicio y falta de amor? La verdadera fe cristiana no se mide por las apariencias externas, sino por la autenticidad de nuestro corazón y nuestra disposición a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, no como una carga, sino como una expresión de amor y gratitud hacia Él. La hipocresía es un cáncer espiritual que destruye la verdadera relación con Dios y con los demás, porque nos aleja de la verdad. La ley sin misericordia, el peligro de una justicia fría. Otro aspecto central de este pasaje es la denuncia de Jesús sobre la manera en que los fariseos y expertos en la ley interpretan y aplican la ley de Dios. Para ellos, la ley se había convertido en un conjunto de normas rígidas, sin espacio para la misericordia y la compasión. Jesús les recuerda que, en su afán por cumplir la ley a la perfección, se olvidan de lo que es más importante: la justicia, la misericordia y la fe. La ley de Dios no fue dada para ser un instrumento de opresión, sino para guiar a su pueblo hacia el amor, la paz y la justicia. Sin embargo, cuando la ley se interpreta de manera legalista, sin tener en cuenta la misericordia y el perdón, se convierte en una carga pesada, que no lleva a la verdadera santidad, sino a la frustración y el desaliento. Jesús, al mismo tiempo que respeta la ley, nos enseña que la verdadera justicia divina no se encuentra en la mera observancia de normas externas, sino en un corazón dispuesto a amar y perdonar, a pesar de los defectos y fallos de los demás. El peso de la tradición frente a la palabra de Dios. Un tema recurrente en las críticas de Jesús a los fariseos y expertos en la ley es su afán por imponer las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Los fariseos se centraban en las normas y costumbres que ellos mismos habían creado, elevándolas a la misma altura que la ley divina. Jesús les reprocha que, al hacer esto, están despojando de su verdadero poder la palabra de Dios, porque su obsesión por las tradiciones les impide escuchar y entender lo que Dios realmente les pide. Este reproche es relevante para nuestra vida hoy. Muchas veces, nuestras tradiciones religiosas pueden llegar a ser más importantes que el verdadero espíritu de la fe. Nos enfocamos tanto en las formas, los ritos y las costumbres que olvidamos el corazón de lo que estamos haciendo. El llamado de Jesús es claro. Debemos ser muy cuidadosos de no dejar que las tradiciones humanas eclipsen la palabra viva de Dios. Si nuestra fe se limita a las formas y estructuras externas, sin que haya una verdadera transformación interior, estamos corriendo el riesgo de vivir una fe vacía,
que no produce frutos de justicia y amor. El conocimiento sin acción, la trampa de la sabiduría vacía. Una de las críticas más agudas de Jesús a los expertos en la ley es que, aunque conocen las Escrituras y se consideran los maestros del pueblo, en realidad, no practican lo que predican. Ellos son conscientes de la ley, pero sus corazones están lejos de ella. Este es un tema crucial para cualquier creyente. El conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente por sí solo. El verdadero conocimiento de Dios se refleja en nuestras acciones, en la manera en que vivimos y tratamos a los demás. El saber sin vivir de acuerdo con lo que sabemos es una de las trampas más comunes en la vida espiritual. Podemos conocer la Escritura, entender la doctrina, incluso ser muy elocuentes en nuestras enseñanzas. Pero si no dejamos que la palabra de Dios transforme nuestra vida, entonces todo ese conocimiento es vacío. Jesús nos recuerda que el conocimiento de la ley de Dios no tiene valor si no se pone en práctica con humildad, amor y servicio a los demás. La fe verdadera se vive, no se predica desde lejos. El peso de las tradiciones humanas en la vida espiritual. Jesús también señala cómo los fariseos se han hecho responsables de colocar cargas pesadas sobre las personas, aquellas que no pueden soportar. Al imponer una interpretación rígida y legalista de la ley, han creado un sistema de normas que es imposible de cumplir para muchos. En lugar de ser una guía para la vida, la ley se convierte en una carga insoportable que aleja a las personas de Dios, en lugar de acercarlas a Él. Este es uno de los peligros más grandes de una religión que no pone énfasis en la misericordia y la gracia. Este reproche también nos invita a cuestionar nuestras propias prácticas religiosas. Estamos, de alguna manera, imponiendo cargas innecesarias a los demás, ya sea en nuestras iglesias, comunidades o familias. Estamos promoviendo una fe que libere o una que aprisione. La verdadera fe debe ser un camino hacia la libertad, no una cárcel de reglas y expectativas inalcanzables. Jesús nos invita a vivir una fe que sea accesible, llena de compasión y que permita a cada persona acercarse a Él sin temor, sin sentirse incapaz o juzgada. El llamado a la autocrítica y el arrepentimiento. El reproche de Jesús a los fariseos y expertos en la ley también es una invitación a la autocrítica y el arrepentimiento. Al señalar sus faltas, Jesús no solo los condena, sino que les ofrece la oportunidad de cambiar, de arrepentirse y de vivir de manera auténtica. Si bien sus palabras son severas, en ellas se esconde una invitación a la conversión. Jesús no vino solo a denunciar el mal, sino a ofrecer una nueva oportunidad para vivir según la voluntad de Dios. Este llamado a la autocrítica es vital para cada uno de nosotros. Debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo en coherencia con lo que predicamos? ¿Estamos poniendo nuestra fe en acción? ¿O simplemente nos limitamos a las apariencias? La verdadera conversión no solo se trata de cambiar nuestras acciones externas, sino de transformar nuestros corazones. Solo a través de un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar podemos experimentar la verdadera gracia y el verdadero descanso que Jesús nos ofrece.
La llamada a vivir con integridad. Por último, el pasaje nos invita a vivir con integridad. La integridad en la vida cristiana no es solo hacer lo correcto cuando los demás nos ven, sino vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, independientemente de las circunstancias. Jesús nos llama a ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. La verdadera justicia, según Jesús, no se encuentra en la observancia externa de la ley, sino en un corazón recto que busca hacer la voluntad de Dios en todo momento. Este pasaje nos desafía a vivir una fe que sea auténtica. Una fe que no se limite a las palabras o a las apariencias, sino que se exprese en nuestras acciones diarias. Solo a través de la integridad podemos reflejar el amor y la gracia de Dios. Y solo así podemos ser testigos verdaderos del Evangelio de Cristo. En un mundo que necesita desesperadamente su luz. La transformación interior, la verdadera obra de Dios en el corazón. Jesús, al denunciar la hipocresía de los fariseos y expertos en la ley, nos recuerda que lo que Dios realmente desea no son las apariencias ni las observancias externas, sino una transformación profunda del corazón. La verdadera fe no consiste simplemente en cumplir con un conjunto de normas, sino en permitir que la gracia de Dios moldee nuestras actitudes, pensamientos y deseos. Esta transformación interior es la obra que Dios realiza en nosotros a través de su Espíritu Santo. El corazón humano es el campo de batalla, donde se libran las verdaderas luchas espirituales. Si bien los fariseos y expertos en la ley se jactaban de su fidelidad a las tradiciones, sus corazones estaban lejos de la verdadera justicia de Dios. Jesús nos desafía a ir más allá de lo superficial, a no conformarnos con una religión que no transforme nuestra vida cotidiana. La verdadera justicia y la verdadera santidad comienzan dentro de nosotros, en el lugar más profundo de nuestro ser. Por lo tanto, el llamado a la conversión no es solo una reforma externa, sino una invitación a un cambio profundo de nuestro corazón. El proceso de transformación que Jesús nos invita a experimentar es gradual, pero es constante. Se trata de un caminar diario con Él. Un proceso en el que vamos dejando de lado nuestro ego, nuestros intereses egoístas y nuestras falsas seguridades, para abrazar el amor y la justicia de Dios. Este cambio no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que depende completamente de la gracia de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, podemos ser transformados de adentro hacia afuera, lo que se refleja en nuestras acciones y relaciones con los demás. La crítica a la religión sin compasión. Una de las lecciones más duras de este pasaje es cómo Jesús critica a una religión que carece de compasión. Los fariseos y expertos en la ley se dedicaban a una forma de justicia que estaba desconectada de la misericordia de Dios. Para ellos, el cumplimiento de la ley era una cuestión de orgullo personal y estatus social, pero no estaba vinculado a una auténtica preocupación por el bienestar de los demás. Esto crea una religiosidad vacía, que no refleja el corazón de Dios. La ley de Dios, en su esencia más profunda, está pensada para traer vida, no muerte. Para restaurar,
no condenar, para sanar, no herir. Cuando la ley se convierte en un simple código de reglas rígidas que no consideran el contexto, las luchas o las heridas de los demás, se pierde su verdadero propósito. Jesús constantemente mostró misericordia. Incluso cuando la ley se podía aplicar de forma severa, porque entendía que lo más importante era restaurar al ser humano. No simplemente imponer castigos. La verdadera religión debe estar siempre impregnada de compasión, de una disposición para comprender el sufrimiento del otro y buscar su sanación. Y no centrarse solo en el cumplimiento formal de reglas. Este enfoque de la religión nos reta hoy a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. Vivimos una religiosidad que, aunque parece correcta externamente, ¿carece de compasión? Estamos más enfocados en la apariencia externa de la piedad que en el amor genuino hacia los demás. Si nuestra fe no está marcada por la misericordia y el perdón, entonces estamos corriendo el riesgo de caer en la misma trampa que los fariseos. Una religión vacía que no refleja el verdadero rostro de Dios. La crítica al legalismo, una llamada a vivir la libertad del Evangelio. El legalismo es otro tema importante, que surge de la crítica de Jesús a los fariseos. El legalismo no se refiere simplemente a seguir las reglas, sino a seguirlas de manera que se conviertan en un fin en sí mismas, en lugar de ser medios para acercarse a Dios. Los fariseos y expertos en la ley eran maestros del legalismo. Se preocupaban más por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. Más por la observancia ritual que por la verdadera justicia que Dios desea. Jesús nos invita a liberarnos de esta mentalidad legalista y a vivir la libertad que el Evangelio trae consigo. El legalismo nos aprisiona porque nos hace pensar que nuestra relación con Dios depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Este tipo de pensamiento nos aleja de la gracia, ya que nos hace creer que debemos ganar el favor de Dios a través de nuestros esfuerzos, olvidando que su amor y perdón son regalos gratuitos. Jesús nos llama a vivir en la libertad de la gracia, donde la obediencia a Dios no es una carga pesada, sino una respuesta de amor y gratitud. Vivir en la libertad del Evangelio significa que, aunque sigamos los mandamientos de Dios, lo hacemos no por obligación, sino por un profundo deseo de agradar a aquel que nos ha amado incondicionalmente. La libertad que Jesús ofrece no es una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios, de una manera que refleje su amor y misericordia. Es una invitación a dejar de lado el yugo pesado del legalismo y a caminar en la sencillez y la paz de una fe vivida con autenticidad. La verdad que liberta, la confrontación con las falsas enseñanzas. Una de las funciones más importantes que Jesús desempeñó fue la de confrontar las falsas enseñanzas que se habían arraigado en el pueblo de Israel. Los fariseos y expertos en la ley no solo eran responsables de vivir de manera hipócrita, sino también de enseñar una versión distorsionada de la ley de Dios. Jesús no tenía miedo de confrontar esas falsas interpretaciones, porque sabía que la verdad era el único camino hacia la libertad. El peligro de las falsas enseñanzas es que, aunque pueden parecer correctas en la superficie,
en realidad nos alejan de la verdadera vida que Dios quiere para nosotros. Las enseñanzas legalistas, que se enfocan solo en la obediencia externa, sin tener en cuenta el corazón, son una distorsión de la verdad que libera. Jesús no solo quiere que sigamos sus mandamientos, sino que lo hagamos con un corazón transformado por el amor. La verdadera enseñanza de Cristo es liberadora, porque nos invita a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, desde lo más profundo de nuestro ser. Hoy, como en tiempos de Jesús, es crucial que estemos atentos a las falsas enseñanzas que pueden distorsionar nuestra comprensión del Evangelio. Estas enseñanzas pueden aparecer de muchas formas. Un énfasis desmedido en las reglas, una interpretación equivocada de la gracia o una espiritualidad superficial que no toca el corazón. Debemos estar firmemente anclados en la palabra de Dios, buscando siempre su verdad y permitiendo que esa verdad transforme nuestras vidas. La oportunidad de la conversión, un llamado personal y urgente. El reproche de Jesús a los fariseos y expertos en la ley no es solo una denuncia de su hipocresía, sino también un llamado urgente a la conversión. Jesús no viene solo a señalar los errores de los demás, sino a ofrecerles la oportunidad de cambiar, de arrepentirse y de vivir de una manera más fiel al plan de Dios. A través de sus palabras, Jesús les da una oportunidad para reconocer sus fallas y abrirse a la misericordia de Dios. Este llamado a la conversión es válido también para nosotros hoy. Jesús nos llama constantemente a examinarnos, a reconocer nuestras debilidades y a dejar de lado lo que nos aleja de Él. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual. Cada vez que nos damos cuenta de nuestras faltas, Dios nos invita a regresar a Él con un corazón arrepentido, sabiendo que su misericordia es más grande que nuestra culpa. La conversión es una respuesta personal, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de acercarse a Dios, dejar de lado nuestras máscaras y vivir con sinceridad ante Él. Jesús no quiere que vivamos atrapados en la hipocresía o el legalismo, sino que desea que vivamos una vida de integridad, justicia y misericordia, reflejando el corazón de Dios en todo lo que hacemos. El peso de la tradición sin vida. A lo largo de los evangelios, Jesús se muestra profundamente crítico hacia aquellos que se aferran a las tradiciones, sin que éstas tengan un impacto real en su vida cotidiana. Los fariseos y los expertos en la ley, en su celo por preservar las tradiciones religiosas, habían perdido el contacto con el espíritu de esas mismas tradiciones. Jesús no critica las tradiciones en sí mismas, sino el hecho de que se habían convertido en una carga pesada, una forma vacía de religiosidad que no reflejaba el propósito original de Dios. Las tradiciones se habían convertido en una estructura rígida que impedía el florecimiento de una verdadera relación con Dios y con el prójimo. Las tradiciones deben ser medios para acercarnos a Dios, pero si no llevan a una transformación del corazón, se convierten en un obstáculo. Jesús muestra que la verdadera piedad no se encuentra en la observancia ciega de las tradiciones, sino en un corazón dispuesto a vivir en la verdad de Dios. De nada sirve seguir reglas externas
si estas no se traducen en una vida de amor y justicia. Jesús nos llama a una religiosidad que brote de lo más profundo del ser. De una relación íntima con Dios que transforme nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. El peligro de vivir únicamente para cumplir con las tradiciones religiosas es que terminamos olvidando lo que éstas verdaderamente significan y, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él al aferrarnos a lo superficial. El riesgo de perder la esencia de la ley, justicia y amor. En el corazón de la crítica de Jesús a los fariseos se encuentra la denuncia de su interpretación equivocada de la ley. Ellos, en su deseo de ser justos ante los ojos de los demás, habían interpretado la ley de manera que se despojaba de su verdadero propósito: ser una guía para vivir una vida justa, compasiva y amorosa. La ley no fue dada para cargar al ser humano con una carga imposible de llevar, sino para liberarlo, para ofrecerle un camino hacia la paz interior y la reconciliación con Dios y con los demás. Los fariseos, al centrarse únicamente en la letra de la ley, habían olvidado su espíritu, que es la justicia, la misericordia y la fe. Jesús, a través de su vida y enseñanzas, reafirma que el propósito de la ley es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Si nuestra observancia de la ley no está fundamentada en estos dos principios, entonces nuestra religiosidad es vacía. Es fácil caer en la trampa de creer que cumplir con ciertas normas externas es suficiente para agradar a Dios, pero Jesús nos muestra que la verdadera justicia es una cuestión del corazón, no solo de las acciones externas. Si nuestra justicia no refleja el amor de Dios, entonces estamos fallando en el propósito de la ley. La denuncia de la superficialidad religiosa. Una de las razones por las que Jesús critica duramente a los fariseos y expertos en la ley es porque su religiosidad era superficial. Ellos se preocupaban por las apariencias externas, pero sus corazones permanecían lejos de Dios. Jesús les acusa de limpiar lo de fuera del vaso y del plato, mientras que por dentro están llenos de robo y maldad. Esta metáfora resalta la desconexión entre lo que muestran a los demás y lo que realmente son por dentro. A menudo, nuestra fe puede caer en la misma trampa. Nos preocupamos más por la imagen pública que damos que por la transformación real que debe ocurrir en nuestro interior. La superficialidad religiosa nos lleva a centrarnos en lo que es visible y tangible, mientras que descuidamos lo que realmente importa: la pureza de nuestros pensamientos, deseos y motivaciones. Jesús nos llama a no vivir una fe de fachada, sino a buscar una transformación que provenga de lo más profundo de nuestro ser. La verdadera limpieza no ocurre a nivel exterior, sino en el corazón, cuando permitimos que el amor y la gracia de Dios nos purifiquen y nos transformen desde adentro. La verdadera piedad no busca impresionar a los demás, sino agradar a Dios. La verdad sobre el arrepentimiento, el corazón sincero ante Dios. A través de su crítica a los fariseos, Jesús también está dando una enseñanza profunda sobre el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no se trata solo de reconocer los errores de manera superficial, o de hacer gestos de penitencia ante los demás. El verdadero arrepentimiento es una transformación del corazón,
Un cambio profundo que nos lleva a alejarnos de todo lo que nos aparta de Dios. Y a abrazar su misericordia con humildad. Jesús, al denunciar la falta de sinceridad en la vida religiosa de los fariseos, nos desafía a ser transparentes con nosotros mismos y con Dios. El arrepentimiento genuino exige que nos miremos al espejo y reconozcamos nuestras fallas sin justificarnos ni compararnos con los demás. Esta sinceridad ante Dios es crucial, porque es sólo cuando somos honestos acerca de nuestras debilidades y nuestros pecados que podemos recibir la gracia transformadora que Él nos ofrece. Jesús no está buscando sacrificios externos ni rituales vacíos, sino un corazón contrito y humillado, que, consciente de sus faltas, se vuelve hacia Dios en busca de perdón y restauración. El testimonio cristiano en un mundo de apariencias. Jesús nos llama a vivir una vida cristiana que sea coherente y auténtica. No solo en la iglesia, sino en todos los aspectos de nuestra vida. La crítica de Jesús a los fariseos nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en un mundo que valora las apariencias por encima de la autenticidad. A menudo, la sociedad moderna valora la imagen pública, la perfección externa y el éxito material. Pero Jesús nos recuerda que lo más importante es la integridad del corazón. El testimonio cristiano no debe basarse en lo que otros ven, sino en cómo vivimos nuestra fe en lo más profundo de nuestro ser. Si nuestra religiosidad es superficial y solo busca agradar a los demás, hemos perdido el propósito de nuestra fe. Jesús nos llama a vivir una vida cristiana que no dependa de las expectativas externas, sino que sea un reflejo genuino de su amor y su verdad en nuestra vida cotidiana. El peligro de la crítica destructiva. Otro aspecto importante que emerge de este pasaje es el llamado de Jesús a no caer en la crítica destructiva hacia los demás. En lugar de centrarse en las fallas de los otros, los fariseos se dedicaban a señalar y condenar a aquellos que no seguían sus estrictas normas. Este enfoque de la crítica no busca la restauración o la corrección, sino la humillación y la exclusión. Jesús, al confrontar a los fariseos, nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestra voz y nuestras acciones para señalar los defectos de los demás. El cristiano está llamado a corregir con amor, a edificar a los demás en lugar de destruirlos. La crítica constructiva debe ir acompañada de compasión y misericordia, reconociendo que todos estamos en el mismo camino de conversión. Jesús, a través de su vida y enseñanzas, nos muestra que la verdadera justicia y corrección deben ser acompañadas por la gracia y el amor que Dios ha mostrado hacia nosotros. La crítica destructiva no tiene cabida en el reino de Dios. La relación con Dios a través de la sinceridad. Jesús nos llama a una relación con Dios basada en la sinceridad y la transparencia. Los fariseos, al aferrarse a su imagen pública de rectitud, ocultaban sus verdaderos sentimientos y pensamientos. Esta falta de autenticidad es un obstáculo para una relación verdadera con Dios. La sinceridad, en cambio, es la base de una verdadera relación con Él.
No podemos pretender ser lo que no somos, porque Dios conoce nuestros corazones. Solo cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, dispuesto a arrepentirnos y a cambiar, podemos experimentar su amor y su perdón. El impacto de la religión sin amor. Uno de los aspectos más profundos del reproche que Jesús hace a los fariseos es su falta de amor en su religiosidad. La fe de estos líderes religiosos estaba vacía de la compasión que debe caracterizar a los hijos de Dios. En lugar de usar su conocimiento de la ley para edificar a la gente y llevarlas a la verdad de Dios, lo usaban para imponer cargas pesadas sobre los demás, sin mostrar misericordia ni comprensión. Jesús resalta que la verdadera religión no puede separarse del amor. Es fácil caer en la tentación de pensar que cumplir con todas las normas y regulaciones es suficiente, pero si no hay amor detrás de nuestras acciones, todo lo demás es vacío. El amor es el sello distintivo del cristianismo. Jesús enseñó que el amor a Dios y al prójimo son los dos mandamientos más grandes, y sobre ellos se basa toda la ley y los profetas. Si nuestra religiosidad no está motivada por un amor genuino a Dios y a los demás, entonces estamos simplemente siguiendo reglas, sin entender su propósito profundo. Este pasaje nos desafía a revisar nuestras propias vidas y preguntarnos si nuestras acciones, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida religiosa, están impulsadas por el amor. Porque, si no hay amor, incluso la observancia de la ley puede convertirse en una forma de hipocresía. La religión auténtica, más allá de los rituales. A lo largo de la crítica de Jesús a los fariseos, también se resalta que una religión auténtica no está basada en rituales vacíos o prácticas que solo buscan la aprobación humana. Los fariseos se preocupaban más por cumplir las normas externas que por vivir los valores que esas normas reflejaban. Se dedicaban a asegurarse de que sus rituales fueran impecables, pero no mostraban el fruto de esos rituales en su vida diaria. La verdadera religión, según Jesús, no es una cuestión de reglas que solo impactan la apariencia, sino de un corazón transformado que se traduce en acciones concretas de justicia, misericordia y fe. Este llamado a vivir más allá de los rituales nos invita a preguntarnos cómo vivimos nuestra fe en el día a día. Nuestra vida cristiana se limita a lo que hacemos en la iglesia, a la apariencia exterior de la piedad, o se refleja en la manera en que tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras relaciones y cómo vivimos en el mundo. La auténtica religión se vive fuera de los templos, en nuestras decisiones cotidianas, en nuestra manera de servir, perdonar y mostrar compasión a los demás. Jesús nos enseña que la vida cristiana no puede limitarse a las formas externas, sino que debe penetrar lo más profundo de nuestro ser. El peligro de una fe despersonalizada. Otro peligro que Jesús denuncia en este pasaje es el de una fe despersonalizada, en la que la relación con Dios se convierte en algo mecánico, impersonal. Los fariseos y expertos en la ley habían hecho de su fe una serie de reglas a seguir, pero sin nunca permitir que esa fe tuviera un impacto personal y transformador en sus vidas. Vivían una religiosidad que no tocaba su ser interior. Una religión que era solo una obligación externa.
Este tipo de religiosidad carece de autenticidad y lleva a una desconexión con Dios, ya que la verdadera fe debe ser personal y vivencial, no una rutina vacía. El desafío para los creyentes hoy en día es evitar que nuestra fe se convierta en un conjunto de hábitos vacíos o de normas externas, que seguimos sin pensar en su verdadero significado. La verdadera relación con Dios debe ser personal, basada en el amor y la confianza, no en una obligación fría. Nuestra fe debe ser algo que transforme nuestra manera de pensar, sentir y actuar, algo que toque las fibras más profundas de nuestra existencia. Solo cuando permitimos que la relación con Dios sea profunda y transformadora, podemos vivir auténticamente nuestra fe, la verdadera justicia y el amor al prójimo. En el corazón de la enseñanza de Jesús sobre la ley, encontramos que la verdadera justicia no es simplemente el cumplimiento de reglas, sino una justicia que nace del amor a Dios y al prójimo. La crítica que Jesús hace a los fariseos revela cómo, al centrarse en la aplicación rigurosa de la ley, ellos habían descuidado lo más importante: amar a los demás. En sus esfuerzos por ser justos, según su interpretación de la ley, perdieron de vista el propósito mayor de la ley, que era llevar al pueblo a vivir en comunión con Dios y entre sí, en justicia, misericordia y paz. Este llamado de Jesús a una justicia basada en el amor nos invita a revisar nuestra propia actitud hacia los demás. A veces, podemos ser rápidos para juzgar y señalar los errores ajenos, olvidando que el propósito de la justicia de Dios no es castigar, sino restaurar. La verdadera justicia implica ofrecer perdón, buscar la reconciliación y tratar a los demás con compasión. Debemos recordar que el amor siempre debe ser el motor de nuestra justicia, y que, sin amor, incluso nuestras acciones justas pueden volverse vacías y crueles. La libertad cristiana frente al legalismo. Jesús nos invita a vivir una fe que sea liberadora, que nos haga más libres, no más esclavos. El legalismo, que se da cuando las normas y regulaciones se convierten en el centro de nuestra fe, nos aleja de la verdadera libertad que Cristo ofrece. Al centrarse en las normas externas, los fariseos habían creado un sistema de religión que solo traía condena y frustración, en lugar de acercar a las personas a Dios. Las mantenía alejadas, atrapadas por un conjunto de reglas que parecían imposibles de cumplir. El Evangelio, en cambio, nos invita a vivir una vida de libertad, una libertad que no está basada en el cumplimiento de normas externas, sino en el amor de Dios y la gracia que Él nos ofrece. La verdadera libertad cristiana no es una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para hacer el bien, para vivir conforme a la voluntad de Dios. No por obligación, sino por amor. Jesús no vino para añadir una carga más a las personas, sino para liberar sus corazones del peso del pecado y de la culpa. Vivir según el Evangelio es vivir en la libertad de saber que somos amados incondicionalmente por Dios, y que esa libertad nos impulsa a vivir para los demás. La importancia de una conciencia limpia. Un tema recurrente en la crítica
de Jesús a los fariseos es su falta de limpieza interior. Ellos se preocupaban por la limpieza externa, por la apariencia, pero sus corazones estaban llenos de maldad. Jesús nos recuerda que la verdadera limpieza no se encuentra en los ritos y normas externas, sino en un corazón puro. El llamado de Jesús es a limpiar nuestras conciencias, a purificar nuestros pensamientos, deseos y motivaciones. De nada sirve hacer las cosas correctas y, por dentro, no estamos en paz con Dios y con nosotros mismos. Este pasaje nos invita a examinar nuestra vida interior. Estamos preocupados más por lo que otros ven que por lo que Dios ve en nuestro corazón. La verdadera pureza y santidad provienen de un corazón que se ha entregado completamente a Dios, que busca agradarle en todo y que se aleja de todo lo que es impuro y egoísta. Jesús nos invita a hacer un examen profundo de nuestras intenciones y a purificar nuestras conciencias. Porque, como él mismo enseña, de la abundancia del corazón habla la boca. La limpieza interior es el primer paso para vivir una vida de coherencia cristiana. La crítica a la falsa seguridad. Los fariseos, en su afán por cumplir la ley a la perfección, desarrollaron una falsa sensación de seguridad. Pensaban que su observancia externa de la ley los hacía justos ante los ojos de Dios, sin darse cuenta de que el verdadero juicio de Dios mira al corazón. En su orgullo, creían que estaban por encima de los demás, y que su posición los hacía inquebrantables. Jesús desafía esta falsa seguridad y les muestra que, sin un corazón recto, sus esfuerzos eran inútiles. La falsa seguridad también puede ser un obstáculo para la vida cristiana hoy. A veces, podemos sentir que estamos haciendo todo correctamente. Vamos a la iglesia, seguimos las reglas, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Vivir una fe superficial o centrada en la apariencia nos aleja de la verdadera justicia. Jesús nos invita a ser conscientes de que la verdadera seguridad no proviene de nuestra observancia externa, sino de nuestra relación genuina con Él. Solo a través de un corazón sincero y arrepentido podemos experimentar la paz que Él nos ofrece. El testimonio cristiano frente a la hipocresía. El pasaje de Lucas nos desafía a vivir una fe que sea testimonio para los demás. La hipocresía es uno de los mayores obstáculos para que otros vean a Cristo en nosotros. Cuando vivimos de manera inconsistente con lo que profesamos, nuestra fe pierde credibilidad. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, a vivir una vida que sea coherente con el amor y la verdad que Él nos ha enseñado. No podemos predicar lo que no vivimos, ni enseñar lo que no practicamos. La auténtica vida cristiana es una vida transparente, en la que nuestras palabras y nuestras acciones están alineadas. Este llamado a vivir de manera coherente con nuestra fe es esencial para nuestro testimonio cristiano. No basta con decir que creemos en Dios. Debemos demostrarlo con nuestras acciones. Jesús nos invita a vivir como Él vivió, con integridad, compasión y sinceridad. Vivir así no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene un impacto profundo en el mundo que nos rodea. La verdadera fe es una fe que se ve, que se vive, que se demuestra a través de la compasión, la justicia y el amor.
La relación verdadera con Dios, más allá del cumplimiento de reglas. Cuando Jesús confronta a los fariseos y expertos en la ley, uno de los aspectos más fuertes de su crítica es la desconexión entre sus vidas y su relación con Dios. Vivían bajo la creencia de que el cumplimiento externo de la ley era suficiente para estar en buena relación con Dios. Sin embargo, Jesús les muestra que el cumplimiento de reglas por sí mismo no constituye una verdadera relación con Dios. La religión no es un contrato de obediencia a normas, sino una invitación a vivir en comunión con un Dios vivo. La verdadera fe cristiana implica un vínculo profundo con Dios, que transforma la manera en que vivimos y cómo nos relacionamos con los demás. Esta enseñanza es un reto directo para todos los creyentes hoy. Es fácil caer en la trampa de creer que, simplemente porque seguimos ciertos rituales o reglas, estamos en paz con Dios. Sin embargo, si nuestra vida no refleja una verdadera relación con Él, si nuestras acciones no están motivadas por un amor genuino, estamos viviendo una religión vacía. Jesús nos invita a profundizar nuestra relación con Dios, a buscarle no solo en los actos externos, sino en lo más profundo de nuestro ser, permitiendo que su presencia nos transforme y nos guíe en todo momento. La hipocresía de la apariencia exterior. Una de las principales críticas de Jesús hacia los fariseos es su obsesión con la apariencia exterior. Se preocupaban profundamente por mostrar una imagen de rectitud y pureza ante los ojos de los demás. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. Jesús denuncia esta hipocresía al señalar que, por fuera, parecen justos, pero por dentro están llenos de maldad. Este contraste entre la apariencia exterior y la realidad interna es uno de los mayores desafíos espirituales para los creyentes de hoy. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por cómo nos ven los demás que por nuestra verdadera relación con Dios? La fe cristiana no debe ser una fachada, una mera actuación para impresionar a los demás. Debemos esforzarnos por vivir con integridad, siendo coherentes entre lo que profesamos y lo que realmente somos. Si vivimos solo para agradar a los demás, estaremos viviendo una vida hueca, sin sustancia ni profundidad. Jesús nos llama a ir más allá de las apariencias, a buscar una transformación interior que se refleje de manera auténtica en nuestras acciones, pensamientos y actitudes. La verdadera religión es aquella que no se muestra solo en lo que hacemos, sino también en lo que somos cuando nadie nos observa. El amor como cumplimiento de la ley. En su crítica a los fariseos, Jesús también destaca un principio fundamental del reino de Dios, el amor. Para él, el cumplimiento de la ley no es simplemente una cuestión de seguir reglas, sino de vivir de acuerdo con los principios de amor y misericordia. La ley de Dios fue dada no para ser un obstáculo, sino para guiar a su pueblo hacia una vida de justicia, paz y amor. Jesús, al redefinir la ley en términos de amor, nos muestra que la obediencia a Dios no debe ser una carga, sino una respuesta de gratitud y devoción. Si obedecemos la ley, pero no lo hacemos con un corazón lleno de amor,
Estamos fallando en su propósito. Este enfoque de la ley como un camino de amor desafía nuestra forma de pensar sobre la obediencia a Dios. La ley, cuando se vive en el contexto del amor, no es una lista de prohibiciones, sino un medio para vivir en armonía con Dios y con los demás. Amar a Dios y al prójimo es el cumplimiento más pleno de la ley. Cuando nuestras acciones están motivadas por el amor, la ley se convierte en una guía para vivir una vida que refleja la voluntad de Dios, y no en una carga opresiva que nos deja sintiéndonos incapaces de alcanzarla. El testimonio cristiano, vivir lo que predicamos. Un aspecto crucial de la crítica de Jesús a los fariseos es que, aunque enseñaban la ley y la moral, no vivían conforme a ella. Ellos imponían normas estrictas sobre los demás, pero no practicaban lo que predicaban. Esto es una llamada de atención para todos nosotros que nos consideramos cristianos. Si predicamos el amor, la misericordia y la justicia, pero nuestra vida diaria no refleja esos valores, entonces nuestro testimonio se ve desvirtuado. Jesús nos invita a vivir lo que proclamamos, a ser ejemplos auténticos de lo que significa seguir a Cristo. Nuestro testimonio no debe ser solo de palabras, sino también de acciones. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es la base de un testimonio cristiano verdadero. Vivimos en un mundo que está en busca de respuestas. Y como cristianos, estamos llamados a dar un testimonio claro y coherente de la vida y el amor de Jesús. Sin embargo, este testimonio no puede ser forzado ni superficial. Debe surgir de una fe vivida de manera genuina y profunda. Solo cuando nuestras acciones reflejan el amor y la misericordia de Cristo, podemos ser una luz para el mundo. Como Jesús mismo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivir lo que predicamos no es solo una obligación, sino una invitación a ser testigos vivos del Evangelio. El juicio de Dios, más allá de las apariencias. Jesús también enseña que el juicio de Dios no se basa en las apariencias externas, sino en el corazón. Los fariseos pensaban que su obediencia a la ley era suficiente para garantizar su posición ante Dios. Pero Jesús les muestra que el verdadero juicio se basa en la sinceridad, la justicia y el amor. Este es un recordatorio importante para todos nosotros. No podemos engañar a Dios con nuestras apariencias. Él mira nuestro corazón, nuestras intenciones y nuestra disposición interior. Vivir para complacer a los demás, o para seguir normas externas, sin una verdadera conversión del corazón, no tiene valor ante los ojos de Dios. Este pasaje nos desafía a vivir de manera auténtica, sabiendo que nuestro corazón está siempre bajo el escrutinio de Dios. No podemos ocultar nuestras intenciones o pensamientos más profundos. Dios no se deja impresionar por nuestra piedad exterior, sí. En lo profundo de nuestro ser, no vivimos de acuerdo con su voluntad. Vivir bajo la mirada de Dios significa reconocer que nuestras vidas deben reflejar su amor, justicia y misericordia. No solo en las apariencias, sino en lo más profundo de nuestro ser. El amor de Dios y la necesidad de arrepentimiento.
Una de las características más destacadas de la enseñanza de Jesús es su llamada al arrepentimiento. Jesús, aunque denuncia la hipocresía y el legalismo, no condena sin ofrecer una salida. El arrepentimiento es una invitación a regresar a Dios con un corazón sincero, a reconocer nuestras faltas y permitir que su gracia nos transforme. Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se acercan a Él con un corazón arrepentido. El arrepentimiento no es solo un acto de reconocimiento de nuestros errores, sino un acto de amor, porque nos devuelve a la relación íntima con Dios que hemos perdido por el pecado. El llamado al arrepentimiento es una invitación de amor, porque nos permite restaurar nuestra relación con Dios. Jesús nos muestra que el arrepentimiento no es un castigo, sino una oportunidad para experimentar la misericordia y el perdón de Dios. En lugar de vivir con la carga de la culpa, podemos ser liberados y vivir en la paz que viene de saber que Dios nos ha perdonado. Este mensaje de arrepentimiento es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Jesús. Todos necesitamos venir ante Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestras debilidades y aceptando su perdón. El desafío de vivir una fe contracultural. La crítica que Jesús hace a los fariseos y expertos en la ley también refleja el desafío de vivir una fe contracultural. Los fariseos representaban una religiosidad que se había adaptado a las normas sociales y culturales de su tiempo, perdiendo su autenticidad. Jesús, en cambio, invita a sus seguidores a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, que a menudo chocan con las expectativas del mundo. Vivir según el reino de Dios significa rechazar el legalismo, la apariencia y el egoísmo, y abrazar la humildad, la misericordia y el amor. Este desafío sigue vigente para los cristianos hoy. Vivir una fe contracultural significa desafiar las normas que nos presionan a ser egoístas, a vivir por apariencia o a seguir la corriente. Vivir la fe cristiana es, en muchos aspectos, nadar contra la corriente de la sociedad. Porque los valores del reino de Dios a menudo entran en conflicto con los valores del mundo. Sin embargo, es precisamente a través de este desafío que somos llamados a ser luz y sal, mostrando al mundo un camino de amor y justicia que refleja el corazón de Dios. La llamada a la santidad, ser luz en el mundo. Finalmente, Jesús nos llama a vivir una vida de santidad. Una vida que refleje el carácter de Dios en todos nuestros aspectos. La santidad no se trata de una serie de actos de pureza externa, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios, amando a los demás, buscando la justicia y mostrando misericordia. Ser santo es vivir una vida centrada en el amor y la verdad de Dios, permitiendo que su presencia transforme nuestro corazón y nuestras acciones. Este llamado a la santidad no es una invitación a la perfección, sino a la integridad. Ser santo es vivir de manera coherente con la fe que profesamos, permitiendo que Dios nos santifique a medida que avanzamos en nuestro caminar con Él. Vivir de esta manera no solo nos transforma,
sino que nos convierte en testigos del reino de Dios. En un mundo que desesperadamente necesita ver la luz de Cristo. Al vivir como Él vivió, mostramos al mundo lo que significa ser verdaderos hijos de Dios.